Si hablamos de magia, podemos hablar de los 5 elementos, aunque la mayoría de las veces cuando se mencionan los elementos solo hay 4: tierra, aire, fuego y agua. Pero hay otro elemento más elusivo que es difícil de describir o definir, denominado por algunos como éter o espíritu. El espíritu es el 5.º elemento y es el elemento más etéreo de todos. Es una fuerza mística y mágica que no puede ser categorizada ni explicada. Yo soy el documentalista y esto es Los 5 elementos. Lista. Elemento tierra. El elemento tierra es el más estrechamente ligado a nuestro mundo físico y el más denso de todos los elementos. Gobierna el dinero, la propiedad, los negocios, la seguridad, la lealtad, la responsabilidad y todo lo que esté relacionado con el cuerpo físico y la salud, los asuntos comerciales y las finanzas. Es el elemento femenino de la diosa madre y representa la estabilidad y el crecimiento. Es la base sobre la que se mueven los otros elementos. La tierra es una energía receptiva que nos ayuda a aceptar responsabilidades y a llamar nuestra atención sobre las limitaciones de nuestro poder. La estación de la tierra es el invierno y su dirección es el norte. En el entorno natural, el lugar de la tierra es una cueva, el símbolo del refugio, el vientre, el renacimiento y el hogar de los oráculos antiguos. Otros lugares asociados con este elemento tierra son los bosques, valles y campos. La tierra gobierna el hogar y las áreas de necesidades físicas, como el baño, el comedor o las tareas prácticas. Es el elemento de los edificios, las instituciones financieras, la restauración, la jardinería, la agricultura, los negocios y cualquier cosa que requiera trabajar con las manos. La energía de la tierra está enraizada. A las personalidades de la tierra les encanta estar rodeadas de familia y son bastante táctiles. Disfrutan de los placeres de los sentidos y tienen una libido saludable. Una sobreabundancia del elemento tierra ralentiza las cosas y el progreso es lento. Pero demasiado poco del elemento tierra causa una incapacidad para atreverse, tomar riesgos o diversificarse. Las deidades Gaia, Pan y el dios de los cuernos están asociadas con la tierra. Gaia es la antigua diosa griega de la tierra. Fue la primera deidad del gran oráculo de Delfos. Pan era un pastor en la mitología griega. Representaba el espíritu de la naturaleza indómita. Era un antiguo dios de las cosas salvajes. El dios pagano de los cuernos, el señor de los bosques, es el consorte de la triple diosa. Representa la sexualidad y la vitalidad, y es representado como mitad hombre, mitad animal. Es un cazador e identificado con el animal sacrificado y cazado. El elemento aire. Existe un delicado equilibrio entre los 4 elementos que componen el universo. Los practicantes de magia trabajan con estas energías elementales y sus características particulares. El aire gobierna el reino de la mente y toda actividad mental.
es el más volátil de los elementos. La dirección del aire es hacia el este y la estación es la primavera. Como es el elemento del viento, el aire gobierna todo movimiento y está asociado con el viaje, la libertad, el pensamiento, las ideas, el intelecto, la imaginación y el descubrimiento. Las áreas gobernadas por el aire son salas de reuniones, escuelas, bibliotecas, aeropuertos, estaciones de tren y terminales de autobuses. Está relacionado con las matemáticas, la ciencia y la ley. Los lugares del aire son cumbres de montañas, llanuras ventosas, cielos despejados o nublados. Las personalidades del aire son racionales y analíticas, son pensadores claros y no se precipitan en las cosas, disfrutando la estimulación mental, un buen debate y un intercambio de ideas. Demasiado aire crea una perspectiva muy crítica, con una actitud pedante hacia todas las cosas. Estas personalidades pueden amortiguar las ideas creativas en sus primeras etapas, sin ningún tipo de racionalidad. Pero una sobreabundancia del elemento aire, una persona puede vivir en un mundo de fantasía, dado a ideas que no tienen sustancia. Pueden acercarse a algo que es insostenible y ser ciegos en las trampas. Las deidades asociadas con el aire son Shu, Thoth, Hermes y Mercurio. Shu era el dios egipcio del aire, que con su consorte Tefnut, la diosa de la humedad, creó la tierra y el cielo. Thoth era el antiguo dios egipcio de la luna, era el dios de la sabiduría y el guardián del conocimiento secreto, y se decía que su libro contenía toda la sabiduría del mundo. Hermes era elocuente e inventivo, con una mente vivaz y un ingenio rápido. Era el patrón de los ladrones, comerciantes y viajeros, mensajero de los dioses olímpicos, que podía viajar tan rápido como el pensamiento. El elemento fuego. El elemento fuego está asociado con el sol, el dador de vida. Gobierna la pasión, la intensidad, el deseo, la intuición, la comprensión, la imaginación y las posibilidades. El fuego limpia y purifica. También es creativo y destructivo y puede consumir todo a su paso. Es el único de los 4 elementos que no pueden existir sin alimentarse de otra cosa. Si ofrece calor y cocina, pero puede descontrolarse. Tiene el poder de transformar todo lo que toca. El fuego domina el sur y está relacionado con la motivación, la creatividad y la pasión. Tiene un poder y una energía rápidos y contundentes. Es positivo y edificante, pero puede ser aterrador si se sale de control. Es la chispa creativa dentro de todos nosotros. Promueve el coraje y la fuerza, ayudándonos a luchar por lo que queremos. Las personalidades del fuego son encantadoras, carismáticas y apasionadas. Viven la vida al máximo y dependen en gran medida de sus instintos e intuiciones. Sus fortalezas son la creatividad y el liderazgo. Son audaces en su carrera y aman la vida. Les gusta la estimulación y el desafío en ambas áreas. Demasiado fuego puede ser destructivo porque no se imponen límites, dejando a la entidad de fuego desgastada y sin equilibrio. Una sobreabundancia de fuego conduce al egoísmo, al egocentrismo y a expectativas poco realistas de los demás. Un fuego demasiado pequeño conduce a una energía baja y a una falta de motivación. Las deidades asociadas con el fuego son Re, Sekhmet, Apolo y Lugh. Re era un dios creador adorado por los antiguos egipcios. Sacó el orden del caos
y sus lágrimas formaron a los primeros seres humanos. Renacía cada mañana y viajaba por el cielo en su barca solar. Cada noche entraba al inframundo para combatir contra la serpiente cósmica Apep. En la mitología griega, Apolo era el dios de la medicina y la música. Guiaba el sol a través del cielo y representaba la luz, la verdad y la claridad. Fue patrono de las 9 musas, las místicas encarnaciones de la imaginación creadora. Aunque el dios celta del cielo era una deidad del sol y del tiempo, su lanza era vista como un tridente de relámpago. El elemento agua. El elemento agua afecta el subconsciente, las emociones y los sueños. Es el elemento de amor y emociones, constantemente activo bajo la superficie, influyendo en nuestros estados de ánimo y respuestas emocionales. La energía del agua gobierna el oeste y su estación es el otoño. Purifica, sana, ofrece liberación emocional y elimina todo lo que está estancado. La energía del agua es femenina y está simbolizada por el vientre. Está relacionada también con la fertilidad. Dentro de la casa, el baño y el fregadero de la cocina están regidos por el agua. También rige la sala de estar, el área de actividad social. El agua es el elemento de los entornos médicos y de las profesiones de curación y cuidado. Sus lugares son mares, lagos, ríos, pantanos, pozos y áreas donde la tierra está empapada de lluvia. Las personalidades del agua son espirituales, emocionales, sensibles y muy intuitivas, y a menudo se involucran en el trabajo psíquico de médiums. Se acercan a la vida desde una perspectiva de sentimientos, más que desde una perspectiva de pensamientos, y pueden ser bastante espontáneos. Las relaciones son empáticas y afectivas, pero pueden ser delicadas. La escasez de agua los hace emocionalmente distantes, con una incapacidad para expresarse, lo que hace que mantengan a la gente a distancia. En este caso serían menos empáticos, intuitivos y psíquicos. Pero demasiada agua lleva todas las emociones al extremo, haciendo difícil el funcionamiento diario en el mundo y posiblemente causando sobrecargas psíquicas. Las deidades asociadas con el agua son Tiamat, Venus, Neptuno y Epona. Tiamat en la mitología mesopotámica representa el caos y la energía del océano. Fue la madre primitiva cuyas aguas saladas se mezclaron con el agua dulce de Apsu para iniciar la creación de los dioses. Neptuno era el dios romano del mar, con un temperamento temeroso. Sus estados de ánimo crearon terribles tormentas. En la mitología griega, Venus era el arquetipo del amor y la belleza, creada por la espuma del mar. Tenía la habilidad de calmar el mar y garantizar viajes seguros, al igual que trajo equilibrio y armonía a las emociones e instintos humanos. Epona era una diosa celta del agua y de la curación, y la deidad que presidía los manantiales de curación. Ella estaba asociada con la fertilidad y la abundancia de la tierra. El quinto elemento. El elemento espiritual. El quinto elemento es el espíritu. En el lenguaje sánscrito es Akasha. De ahí vienen los registros akáshicos, que es un registro de todo el conocimiento perteneciente al plano material. Existe en el mundo astral. El éter fue referido como la quinta esencia en la Edad Media. La búsqueda del alquimista era encontrar esta quinta esencia, que ellos creían contenía el secreto de la vida eterna. El éter fue descrito como la sustancia que formó los cielos.
Las cualidades del espíritu se expresan a través del arte, la música, la escritura, la religión, la curación, la magia y el ritual. El espíritu está asociado a la corona o séptimo chakra. En la baraja del tarot está representado por la última carta de los arcanos mayores, el mundo. Los colores espirituales son el blanco o el negro. Son los colores que contienen o reflejan todas las demás vibraciones de luz y oscuridad. Cada cultura tiene su propia definición de espíritu. En la tradición budista se la compara con una gota de rocío que desaparece en el océano del ser infinito. El espíritu es el elemento más difícil de describir. Está en todas partes y en ninguna. Y es la fuerza que une a todas las cosas. En los rituales es la conexión con el otro mundo. El elemento espiritual nos transporta más allá de cualquier confín estrecho y nos permite abrir nuestra mente. Yo soy el documentalista y esto fue Los 5 elementos. Saludos especiales para Carlos Marca, Eddie Joel Carúa Julca Fernández, Leos Mil Pérez, Josué Canales, Mary Candy Pérez, Beto 19, Bibis Houses, Gerald Serna, Rey Deu Chija y Bargen, Darkness Mosqueda, Luz HD, Leonardo Hernández Amaya, Joy Jiménez, Casper Bach, Isidro González Pérez, Huatla Toatzintla Cael, Hugo Herrera, Javier Mejorada, Edil Estrada Sinaloa, Michel Cristian Guaira Pared, Luis Eduardo Hernández Vázquez, Ángel Aguilar, Yessi Nels, Guillermo Zamora, Omar Amado, José Luis Andrade Rodríguez y Viracocha Ancestral. Gracias y hasta la próxima.